Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Mama Ver Show. Y hoy vengo con un tema controversial, un tema interesante que yo creo que aplica a todas las personas que hemos emigrado a este país, pero yo voy a hablar específicamente de mi comunidad, de la comunidad que yo represento, que es la comunidad cubana. Bienvenido, Ariel Díaz. Buena, Hoy buena. vamos a hablar de un tema que a ti te... Me gusta ese tema, Ese tema te bastante. gusta. Sí, ¿Cuál es? A bastante. ver, dime. El de yo vivía bien en Cuba o yo vivía bien donde yo vivía. No sé, Sí, ese es un tema que hay mucho hilo para cortar ahí, demasiado. pero yo pienso que eso lo dice la persona cuando está acabada de llegar. Sí, a mí también me parece que es cuando está acabado de llegar. Sí, yo creo que ya cuando llevan tiempo en este país que se dan cuenta de todo lo que tú puedes adquirir y de todo lo que tú puedes tener, yo creo que después la persona entiende y ya no te está diciendo eso. Sí, pues yo me he encontrado personas y no, yo vivía bien porque yo, mira, se robaban el azúcar en tal lado, yo la cogía, yo la revendía. Tú estabas haciendo un delito, tú no vivías bien. Tú vivías asustado. Nosotros en Bueno, Cuba eso es vivimos verdad. todos asustados porque para hacer dinero, para hacer algo, tienes que hacer cosas que son ilegales en el mundo entero y en Cuba más. Y entonces lo que pasa en Cuba que surge ahí lo de ladrón que roba ladrón, 100 años, perdón, no está robando. Bueno, en el mundo entero no, porque tú en los países que viven en libertad, tú estudias, te gradúas, ejerces tu profesión y puedes vivir decentemente y de hecho puedes montar un negocio. O sea, yo creo que esa parte no aplica para todos los países, pero sí aplica el latinoamericano que llega a este país y dice, yo vivía mejor en mi país y la pregunta que nos hacemos siempre, ¿y por qué estás aquí? Eso, coge un avión y vete. Pero hay una cosa, que es lo que lo que a mí cuando uno llega a este país, tienes que darte cuenta que empiezas de cero. Allá tú vienes con una vida hecha que crees, cuando tú llegas por un edificio, es duro. En mi casa nosotros teníamos una casa muy grande, que Claro. por cierto, por gusto. Pero teníamos una casa muy grande y llegar y vivir en un edificio es difícil. Pero es lo que te va tocando, porque vienes por un lugar de cero, sin nada, Yo y digo que tú vuelves a nacer cuando llegas vuelves a aquí. nacer. Yo digo siempre que lo difícil de este país es el principio. Yo llevo 14 años. Y sigue en el Quisiera principio. saber hasta cuándo es el principio. Pero Pero mira, tú sabes que en Cuba, dicen que no, pero en Cuba sí hay clases sociales. en todos los lugares donde hay personas tiene que haber clases sociales. Sí, pero bueno, tú sabes que uno de los carteles más grandes que tenía, Sí, la dictadura. que vendía la dictadura, que vende la dictadura cubana es de la igualdad, de que todo el mundo somos iguales y no es verdad, No no podemos lo serlo. hay. No Un- podemos serlo porque tú te levantas a las 5 de la mañana para irte a trabajar y yo dormí la mañana, no puedo ser igual a ti. Yo creo que eso es uno de los grandes fracasos de ese sistema. Sí, claro. Querer tener la igualdad, porque, por ejemplo, mira, los dirigentes en Cuba vivían en un estatus totalmente diferente a la persona de a pie, del pueblo, que no tenía nada. Después vinieron las personas que tenían familiares en el exterior y que le mandaban dinero. Esa vive posiblemente mejor que el del dirigente. Estaban las mujeres que se prostituían, entonces vivían Esa es mejor. peor todavía. No, Eso es peor vivían todavía. mejor que el dirigente y que el que le mandaban de estado de afuera. O sea, sí hay clases Ahora, sociales. ahora yo digo, ¿quién es el que puede vivir bien cuando te dicen se fue la corriente y se fue para todo el mundo? Y aunque tú pagues tu corriente carísima, no hay corriente para ti, no hay aceite en ninguna tienda y tú con dinero en la mano y no tenías aceite. No, porque yo sí logré y entonces sacó aceite, compra en cantidad. Eso no es vivir, vivir para comer. Nosotros cuando nos hemos preocupado aquí en este país por comer, que es lo más esencial, comer ni por la leche de los niños, ni por el pan, ni por nada. Y tú siendo pobre puedes comer lo que te dé la gana. Entonces tú no vivías bien, pero aparte, lo más malo que hay de nosotros, los cubanos, es que no nos damos cuenta que no vivíamos en libertad, no éramos libres. Teníamos que hacer lo que nos dijeran. Una marcha, pues una marcha, porque se acabó la marcha y es donde único tú puedes ir a fiestar, el pobre. Tú sabes que difiero de ti, Sí, porque porque nosotros todavía en el exilio no vivimos en libertad. Hay cubanos que creen que están viviendo en libertad, pero no viven en libertad. Y te voy a explicar por qué.
Porque hay cubanos que todavía no quieren denunciar desde aquí, desde la libertad, estamos libres, y no quieren denunciar la dictadura y no quieren denunciar lo que está pasando en Cuba simplemente porque quieren regresar a esa dictadura. Entonces ese cubano no es libre. Y no quiero, no es que me quiera meter en la parte de la política, sino del sentido común. No eres libre. No eres libre y realmente yo entendí, yo hace muchos años salí de Cuba, salí con 15 años y no tuve la oportunidad de vivir lo que ha vivido el cubano 100%, los apagones, la falta y la carencia de todo. Pero yo era una de las personas que decía que a mí en Cuba yo vivía bien. Vivía bien porque, ya les voy a exponer, mi mamá vivía en La Habana, no vivía, por ejemplo, en el campo. Vamos a suponer esto. No, pero por eso no. Bueno, pero, hay gente que vivía en el pero campo yo tenía el pensamiento que las personas de campo vivían más mal que las personas que vivían en la capital. Sí. Yo estoy hablando de mi experiencia, de lo que yo creía. De lo que yo creía. Miren, mi padre vivía fuera y yo creía que como mi papá me mandaba ropa, zapatos, tela para que mi abuela me cosiera vestidos, ya yo era la reina del mundo. Mi padrastro era médico. Y mi padrastro trabajaba en una provincia de La Habana, en el Cotorro, y él era muy buen proveedor. Aparte, mi padrastro tenía que hacer zapatos para poder subsistir porque él no podía ni siquiera. Ya ahí está el no vivir bien. Un doctor que tiene que hacer zapatos. Un doctor es para curar gente y ya. Y con ese sueldo tú vives bien. No vivía bien, tenía que irse. Tu padrastro, según tengo entendido, tuvo que ir a una misión a Angola, a una guerra que no le pertenece a nadie, para que le dieran un carro que te lo puedes comprar en el mundo entero, relajadamente. No, y un carro, señores, que eso yo creo que mucha gente no lo sabe. Un carro que te lo daban nuevo, eran los Moscovi Aleco aquellos. Y le quitaban el aire, ¿no? Y le quitaban el aire acondicionado, y yo decía, bueno, fíjate. Sí, pero al de Fidel Castro nunca le quitaron el aire. No, ni a todos los chivatones que le seguían con todo eso. Fíjate hasta el punto, fíjense esta anécdota que les voy a decir. Mi padre va por primera vez a Cuba en el año 94, si mi memoria, no, 91, creo que fue, o 93, ajá. Mi padre va por primera vez a Cuba en el año 93. Cuando aquello, el dólar estaba penalizado y yo tenía que ir a una tienda con mi papá para poder comprar las cosas. Y lo primero que yo hice fue, mi padrastro me crió desde que yo tenía 2 años, yo le decía papá. Y lo primero que yo hice fue comprarle un ventilador que no se me olvida nunca, que costó como carísimo, como $80, una cosa cuando aquello era bastante dinero. Un ventilador para el carro nuevo que supuestamente aquella dictadura le había regalado a mi padrastro para que nosotros tuviéramos aire dentro del carro. Dime no, algo. Regalado no. Le había dado... Sí, no le regaló nada. El permiso, no. Le había dado el permiso para que lo comprarlo. Pero tenía que pagar una mensualidad por él. Espérame, eso no es nada. Los refrigeradores. Sí, porque la gente... ¿Me dieron refrigerador? No. El refrigerador tú lo ibas pagando poco a poco. Pero el problema no es ese. El key de la cuestión de lo que estamos hablando es que si tú vivías bien en Cuba, yo aplaudo el que diga de Cuba no salgo porque creo en el comunismo. Si crees en el comunismo, de Cuba tú no sales. No coges dinero y crees en aquello y andas siempre por lo que te dan, con el pancito y lo que te dan. Y tú crees en aquello, para mí tú eres una gente de respeto. Pero si tú estás recibiendo cosas aquí, no es que, y por eso tú dices que vivías bien, porque te mandan dinero mayormente. Cuba se mueve por el dinero que se manda afuera. Seguro. Y entonces, Cuba subsiste de la remesa. Y nosotros, 100%, y si usted no lo quiere, y disculpa que te interrumpa, y si usted no lo quiere admitir, Cuba subsiste por la remesa. Nosotros mantenemos a ese sistema fallido. Nosotros lo mantenemos desde toda parte del mundo. Y no es que hablemos de política, es que es la realidad. Es la realidad. Hemos vivido siempre con un cuento de que nosotros somos los mejores médicos. Mira, no podemos ser los mejores médicos porque hubo masividad. Al haber masividad, no puede haber calidad. Cuando yo estaba en 11, yo estuve en un politécnico. Yo no soy ejemplo de estudiante. No soy, nunca lo he sido. Pero para coger la universidad en mis tiempos, llegaba a Tuna 10 de medicina. Era difícil. 1, estomatología. 2 de periodismo. Era difícil cogerlo. O sea que muchas veces para el periodista,
para no quedarse sin carrera ninguna, agarraba medicina y lo que quería era ser periodista. Un ejemplo. Sí, no, bueno, sí, pero es que después fue pasando eso y después eran 20, 30, era una masividad porque había que exportar a los médicos. Claro. Tú el que quería estudiar algo de la salud, no importa, dale que ahí está algo de la salud, no hay problema. Bueno, y eso es lo que Cuba vende más. Cuba lo que más vende es que nosotros tenemos cantidad de médicos, que nosotros los mejores médicos del mundo los tiene Cuba y hay muy buenos médicos, señores, porque fíjense, la verdad que en Cuba la persona que estudió medicina, muchos de ellos lo estudiaron por vocación, pasando unos trabajos horribles, sin tener que comer, muchos becados, sin tener recursos, estomatólogos que no tenían ni recursos ni herramientas para poder sacar un diente. Entonces muchos lo hicieron por vocación. Yo sé que tú quizás difieres de mí. No, yo difiero porque yo lo viví. Yo vi gente que eran los brutos del aula. Después, después de la masividad esta, que con 30 años podías volver a estudiar y todas esas cosas. Y cuando yo llegaba al médico y decía, no, tú no puedes ser el médico, Pipo. Nah, tú no me atiendes. Poncho, tú que siempre estás con el bonche. Le digo, no, con el bonche no, tú eras el más bruto del aula. ¿Qué tú haces metido aquí? Pero tú crees que no, tú crees que Si fue hay que alguien por vocación. le regalaron. Sí, a mucha gente, sí. ¿Sí? Sí. Para tú ser universitario y es mi concepto, es lo que yo creo. Y terminar la universidad, yendo día a día a los profesores, si desaprueban, ¿cómo es? Le alan la oreja. Pero tú crees en estos tiempos, sí, pero sí, tú claro. crees hasta el punto. Yo una vez escuché, y no sé si Antes será no, verdad. déjame organizarte la idea. Para los tiempos nosotros no, te desaprobaban. Y tú desaprobabas y no seguías. O sea, que había más vocación, los maestros Sí, sí, tenían un compromiso. No, y había pruebas de actitud, ¿te acuerdas? Yo fui a una prueba de actitud que para estomatólogo. Claro. Por un embullo. Pero tú dices que de un tiempo para acá es tanto lo que han querido crear médicos para mandarlos a otros países que les han dado prácticamente el título. Sí, es masividad, claro. Bueno, tú sabes que yo había escuchado un programa venezolano que yo sigo y yo había escuchado de muchos médicos que fueron a Venezuela. Esto que tú estás diciendo yo lo desconozco y de verdad que no puedo decir aquí que eso sea verdad, pero había escuchado un programa de Venezuela, muchos médicos venezolanos quejándose de médicos cubanos que no sabían lo que estaban haciendo. Claro, porque es un negocio. No era como antes, que eran de Tuna, era de vocación. yo en las Tunas. De Puerto Padre entraban 5, de Menéndez 2, según la cantidad de estudiantes, hacían como por porcentaje. De Tuna entraban 20 y cuando tú venías a ver, en primer año habían 6 aulas. Ya después habían en primer año 15 aulas, no puede ser. Y después cuando ibas al hospital, por ejemplo en Tuna, al hospital Guevara, te topaba la gente de tercer año y eso. Los que eran médicos estaban de misión. Quien te curaba era la gente. Entonces la salud no puede ser buena con unos muchachos estudiantes. No es que la salud no puede ser buena sin recursos. Pero bueno. No hay recursos. Pero bueno, O sea, ¿cómo la salud? ¿Cómo tú vas a venderle al mundo entero que la salud de Cuba es la mejor cuando los hospitales no tienen salud? Cuando es que el problema que nosotros. Ah, no todos. Buen punto, productor. No todos. Porque los de la cúpula, los de los grandes. En Cuba está el Almejeira y son para turistas. El duro del CIME. Son para turistas y para la gente grande. Sí. Pero el problema es que no hay igualdad. No vivíamos bien. Entonces no hay igualdad. No vivíamos bien. No, igualdad no hay. Eso no cabe duda. Pero no vivíamos bien. Teníamos que estar asustados. Si comprábamos carne de vaca, había que comérsela el mismo día porque se venía la corriente mañana, se la llevaban. En el tiempo del periodo especial en Cuba, cuando yo era niño, me acuerdo, niño no, 15 años por ahí, en 90 y pico, había carne de vaca en Tuna que hicieron un programa incluso de, ¿cómo era? Del Tao y eso, de día y noche por la cantidad de carne de vaca que había y el tráfico que había de carne de vaca en Tuna. Había carne, y me acuerdo que la llevaban a la casa y, ¿cómo es? Sacude la que tenía hierba y eso. Pero había que comerse el mismo día, porque también si te cogían, ibas preso. Entonces, eso no es vivir bien. Eso no es como a mí. No, yo nunca pasé hambre en Cuba. No, tú nunca te acostaste sin comer.
te la creo. Ahí estamos bien porque hay personas que luchaban más, otros se organizaban más y no sé qué, está bien. Pero sí teníamos que haber pasado hambre, porque si íbamos a una escuela del campo, pasábamos hambre. Yo pasé el ejército por gusto, 2 años, obligado, y pasé hambre, que joden el ejército. Tú sabes que yo entendí eso que tú me dijiste tú me decías, yo creía que yo vivía bien. Ya les había explicado por qué yo creía que yo era una niña que vivía bien. Pero te entendí un día, tú me dijiste una cosa clave y entendí algo. Tú me dijiste, si tú te levantas un día y te quieres comer un pan con jamón, no lo puedes hacer. O un pan con chorizo, o un pan con un queso suizo. No lo vas a poder hacer. Si lo que había era un pan con azúcar, no te acostaste sin comer, porque te comiste un pan con azúcar o te comiste un No, buche de o un azúcar. arrocito amarillo con la carnecita ahí para Pero de engañarte. cierta forma es lo que tú dices, no vivías bien, porque si tú te levantas en un país donde tú no puedes escoger, no puedes comprar lo que tú quieres comprar con el sudor de tu frente, no vives bien. No, vas a una bodega, no puedes comprar. Vas a una tienda, no puedes comprar. Ahora sí, porque la partida de descarado esto, han hecho unas tiendas, y lo tengo que decir así con toda responsabilidad, han hecho unas tiendas que hay de todo lo absoluto. O sea, en el país no hay nada, pero en las tiendas con dólares que ellos no querían, porque hace muchos años atrás eso era un tráfico de divisas, te metían preso. Entonces hay de todo. Entonces, pero ¿por qué no hay de todo en Cuba? ¿Por qué no hay de todo para el pueblo? ¿Por qué en esas tiendas con dólares que tú mandas desde aquí? Sí hay. Y eso es la parte que la gente no entiende. Y antes que me empiecen a atacar, ni tenemos sponsor, ni nadie nos está pagando por esto. Es simplemente que uno tiene No que es la hablar. realidad, es la realidad que no queremos verlo porque nosotros los cubanos somos, y los latinos en general, porque a los venezolanos les pasa lo mismo, somos muy autosuficientes y pensamos que somos el ombligo del mundo. No somos el ombligo del mundo. Cuando yo llegué aquí a este país empecé a darme cuenta de que espérate, incluso yo estuve muy mal. Y a mí había gente que me decía, pero tú, si tú vivías bien en Cuba, tú eras artista en Cuba, tú vivías del arte, y ustedes tenían lo de la artesanía que ganamos dinero, pero andábamos asustados, Sí. cargados de sandalias para Santiago de Cuba para vender legalmente, pero esa sandalia, la Pero materia prima... el cuero no lo conseguías legalmente. No, la garrapata que nosotros decíamos, el baje, que con lo que se pega, era que se lo robaban de lugares, caballero, y uno tenía que estar en ese susto. Nosotros deberíamos, lo vamos a dejar para otro podcast, porque hay una cosa que les voy a decir y les va a chocar muchísimo, pero a los cubanos nos enseñaron, y esto les va a chocar y yo no sé qué decir, nos enseñaron a robar. Nos enseñaron de cierta forma a delinquir. Inconsciente, conscientemente, para darle de comer a sus hijos, porque No. si tú compras un pomo de aceite que se robaron en un lugar, tú estás delinquiendo. Está delinquiendo, claro. Pero lo tienes que hacer. Pero el porque problema te vas es a morir de pero el hambre. problema es que los jefes y esa gente sabían que tú estabas delinquiendo Claro. y te dejaban así porque como tú estás, déjalo que se entretenga en eso. Mira, no podemos vivir bien en un lugar donde tú te despiertas por la mañana a ver qué consigo de comida. Eso no. Por la mañana tú te tienes que despertar a ver qué yo voy a hacer mejor para mi sociedad. Como médico, que estábamos hablando, como abogado, como zapatero, a ver qué yo invento, qué yo progreso, qué yo voy a darle más bien a la sociedad. No estar preocupado por algo que comer. Por tu crecimiento personal. Y es increíble, es verdad. El cubano, señores, se levanta todos los días de su vida pensando en qué voy a comer. Mira, el cubano desayuna. Y cuando desayuna dice, ay, Dios mío, ¿qué voy a almorzar? ¿Qué voy a buscar? No, el cubano va todos los días a la tienda. O a una bodega, o es un como agro. ya almorcé, hice la cruz. Vamos a ver qué pasa después. Vamos a ver qué No. pasa después. Y hay un grupo de gente que yo sé que no, a ver, yo conozco varios que vivíamos aceptable, no bien. Y teníamos por lo menos, íbamos organizando y hacías tus paqueticos de comida para ir viviendo más o menos. Yo en mi casa había veces que mis padres coger el pedacito de carne chiquitico y darnos a mi hermano y a mí cuando éramos niños el bistec. El pan de mi mamá me lo comía yo, el de mi papá, mi hermano. Oye, no vivíamos bien. Bueno, tú sabes que yo tengo una anécdota que mi bisabuela, que en paz descanse, decía mucho, que nosotros le decíamos, abuela, pero a ti, ¿por qué te gusta tanto? No sé si se dice, ¿cómo se dice esto? El cogote. El cocote. El cocote. ¿Por qué te gusta tanto el cocote? Y es que ella
lo que hacía era darle la mejor parte del pollo a sus nietos Claro. y a sus hijos, y Priorizaba ella a se los comía lo más chiquitico. Y nosotros de inocentes, ay, a mi abuela lo que más le gusta es esa parte del pollo, pero no es esa parte del pollo que le gustaba, era lo único que ella se podía comer para que sus hijitos se comieran el Y muslo. no es que era lo único, sino para compartir y priorizar los niños. Siempre se priorizan los niños. Sí. Pero nada, eso es sencillo. Yo te voy a decir, si tú vivías bien en Cuba, salen 7, 8 vuelos diarios. Sí, porque si tú y yo, que somos pareja, no vivimos bien juntos, ¿qué hacemos? Nos dejamos. Claro, Si yo vivía bien en un lugar, yo me voy a ir para ese lugar. claro. Yo he ido a otros estados, no me gusta Miami. Y voy a vivir en Miami. Sí, es verdad. Ya, es así de sencillo. No. El lío de esto de yo vivía bien es como que le estás tirando al lugar que te está cogiendo que nadie nos mandó a venir. Así mismo es. Nadie nos mandó a venir. Vinimos porque quisimos. No No, me es que meta más vinimos- cuentos, no me meta más nada. Es que vinimos porque en realidad sabemos que aquí tenemos la libertad, podemos prosperar, o sea, nadie nos obligó, es lo que tú estás diciendo. Pasamos por tantas cosas, personas pasaron por selva, yo pasé por 5 países en avión, una niña de 21 años sola, montada de un avión a otro avión, otro avión, otro avión, pasé por 5 países, o sea, personas que han perdido la vida, y cuando llegas aquí a uno, y eso para las personas que nos están viendo del otro lado, que acaban de llegar, a uno le molesta cuando usted dice, ay, pero es que yo vivía también en Cuba. Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Para qué viniste aquí? Y con esto quiero concluir este podcast. Y Ariel. yo quiero aconsejar que es poco a poco, fuera del bonche, fuera de todo, es poco a poco. No te manda a correr y mira a ver la sábana hasta dónde te da. No puedes emparejarte con el que lleva años, no puedes emparejarte y no es nada malo, es que te va a tocar las cosas, pero tiene que ser poco a poco. Poco a poco vas a vivir bien y te vas a acordar y vas a ver que lo que tú comías, que tú decías que no es que yo en Cuba vivía bien, era mentira. Les voy a adelantar un poquitico del próximo capítulo que vamos a tener. Tengo conocimiento de una cosa que está pasando con personas que están haciendo las declaraciones de impuestos. Creo que te lo había comentado. Y le están devolviendo una suma increíble de dinero. Y a estas personas que están acabadas de llegar, yo voy a hablar de este tema porque este tema está bastante caliente, pero se los voy a dejar para nuestro próximo capítulo de Mama Ver Show. Gracias, Ariel, una vez más por estar aquí, y gracias a ustedes que nos están viendo por atrás de la pantalla. Por favor, acuérdense de suscribirse a nuestro canal, Y de compartir. de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Estamos abiertos a todos sus comentarios, a todas las cosas que usted quiera aportar, nos quiera decir, nos quiera criticar, porque es parte de todo esto. Así que suscríbase a nuestro canal de YouTube, Mega Opportunity Inc., y siga nuestro show de Mamá Ver Show. Hasta luego. Gracias por todo. Desahógate, desahógate y no tengas pena, que este programa es para desahogarse.